Bueno, mi nombre es Ramiro Vázquez. Voy a explicar el taller número 3 de la materia de arquitectura del computador. En este caso nos piden decodificar un teclado matricial y mostrar el botón presionado en un LCD de 2x16 con módulo I2C conectado a un microcontrolador. En este caso, como no poseo el teclado de forma física, voy a simular eh, el taller por medio de Proteus utilizando la tarjeta de Arduino Mega, y el código lo voy a programar en el IDE de Arduino. Para explicar un poco el código, primero voy a explicar cómo funciona el teclado matricial. El teclado matricial consta de 4 columnas y de 4 filas. De 4 filas que se encuentran a la izquierda y 4 columnas que se encuentran en la parte de abajo. Estos pines de las filas son configurados como pines de salida del microcontrolador, y los pines de entrada del microcontrolador serían en este caso las columnas. Cabe resaltar que en la entrada hay que añadir unas resistencias en configuraciones de pull down, porque cuando yo no presiono ninguna tecla se genera una señal de ruido en la entrada causando problemas. Por lo tanto, para asegurar que tenemos un cero lógico en la entrada, le añadimos una resistencia de un K conectada a tierra. Entonces, en el momento en el que la fila se active, yo voy a ir variando la activación de cada fila. Por ejemplo, si la fila 1 está activa, o sea, está en alta, y todas las entradas están en cero, es porque no he presionado ningún botón. Pero si por el contrario yo oprimo el botón 7, la entrada 1 tomará un valor de 1 lógico. La columna 1 tomará un valor de 1 lógico. Si yo oprimo el número 8, entonces la columna 2 tomará un valor de 1 lógico. Es decir, que el número 8 se encuentra en la fila 1, columna 2. Si por el contrario yo oprimo el número 9, entonces acá en la columna 3 podremos encontrar un 1 lógico. Es decir, que el 9 se encuentra en la fila 1 con columna 3. Si yo en vez de 9 oprimo el signo de división, entonces se me activará en la columna 4 un 1 lógico. Por lo tanto, el símbolo de división se encuentra en la fila 1 con la columna 4, y así podemos ir decodificando todo el teclado matricial. Solo por ejemplo, si yo presiono el número 3, entonces es porque la fila 3 está activa y la columna 3 está activa. Ahí se encuentra el número 3. Si yo oprimo el símbolo ON, es porque la fila 4 se encuentra activa y la columna 1 se encuentra activa. Entonces, por eso se llama teclado matricial, porque pues está en el botón presionado se encuentra en una fila específica y una columna específica. Entonces, bueno, ya he explicado el funcionamiento del teclado matricial, entonces ahora sí puedo explicar lo del código. Mi código consta de 3 partes. Yo lo primero que hago es una configuración. En la configuración incluyo la librería del LCD de 2x16 con el módulo I2C. Luego declaro el número de columnas y de filas con las que voy a trabajar, es decir, con las que va a trabajar mi LCD. En este caso serían de 16 columnas y de 2 filas. Y configuro el LCD por medio de este comando. Acá añado la dirección, acá añado el número de columnas y acá añado el número de filas. Como observamos, el teclado matricial consta de 4 filas y 4 columnas. Estas filas son señales de salida y estas columnas son señales de entrada al sistema. Entonces, estas filas se tienen que configurar en el Arduino Mega, para lo cual yo elegí los pines 31 para la fila 1, 32 para la fila 2, 33 para la fila 3 y 34 para la fila 4. Y para las columnas
asigné los pines 35 para la primera, 36 para la segunda, 37 para la tercera y 38 para la cuarta. Estos son los pines del integrado. Posteriormente declaro una variable key que se las explicaré luego para cómo se utiliza. Entro a la parte del void setup donde configuro los pines de entrada y salida del microcontrolador. Acá lo primero que hago es inicio el LCD y le enciendo la luz de fondo. Luego declaro las filas como pines de salida y las columnas como pines de entrada al microcontrolador, al Arduino. Posterior a esto entro en el ciclo void, es la segunda parte del programa. Entonces en esta parte se programa pues el código principal. Esta parte del código lo que me hace es arrojar un mensaje de bienvenida simplemente. Ubico el cursor en la primera fila del LCD, imprimo un mensaje, luego ubico el cursor en la segunda fila, imprimo otro mensaje y le doy un retardo de 500 milisegundos para posteriormente borrar todo el LCD. Luego de eso entra en un ciclo while que lo realicé como un ciclo infinito. Aquí va a estar todo el tiempo decodificando, que es la parte importante del programa. Aquí en esta parte es donde se decodifica todo el teclado. Lo primero que hace al entrar al ciclo es asignarle a la variable key una función que se llama teclado. Entonces, ya vimos que declaré acá arriba una variable que se llama key, que la declaré de tipo entero. Entonces, a esa variable le voy a asignar lo que me retorne la función teclado. Voy a ver qué hace la función teclado. En la tercera parte del programa, acá tenemos las funciones, ¿sí? Entonces, la función teclado, acá pues cabe resaltar que acá se hace el llamado a la función teclado. Entonces, el programa viene a esta parte. Podemos observar que acá retorna un valor entero, una variable entera, y lo primero que hace es, pues, entra en la función, declaro una variable, que en este caso la llamé valor. Como voy a manejar 16 posibles, 16 posibles teclas, pues, del teclado a presionar, entonces son valores que van desde 0 hasta 15. En este caso, pues, le asigné un valor de 55 a la variable valor. Aquí comienza la decodificación. Entonces, la fila 1 la pongo en alto y las demás filas las coloco en bajo. La fila, lo voy a explicarlo acá, la fila 1 la coloco en alto y las demás filas las coloco en bajo, ¿sí? Pero si la columna 1 está activada, es porque la tecla que se presionó sería la 7. Entonces la variable valor toma el valor del número 7 en este caso. Pero si por el contrario yo oprimo el 8, es porque, es porque la columna 2 se encuentra en alto. Entonces esto lo podemos observar, si yo oprimo el 8, entonces la columna 2 se encuentra en alto. Esto es solo para la fila 1 en alto. Si la columna 3 se encuentra en alto es porque el valor de la decodificación es 9, y si la columna 4 se encuentra en alto es porque el valor de la decodificación es el símbolo de división. A este símbolo yo simplemente le asigno un valor, este valor es 12, ya más adelante cuando se imprima en el LCD se va a decir que si el valor está, que si el valor es 10, entonces se imprime cierto signo. Si el valor es 11 se imprime otro signo, si es 12 se imprime, pues en este caso, el número de división, y así sucesivamente. Pero si el valor está entre 0 y 9, pues se imprime simplemente el valor que tiene la variable, que en ese caso será el valor del número real. Acá pues lo que hace el programa continúa, entonces coloca la segunda fila en alto y las otras filas en bajo. Aquí coloca la siguiente fila en alto y las siguientes filas y las otras filas en bajo. En el momento en el que yo oprima el 4, entonces es porque la columna 1 está activa, ¿sí? Que es lo que dice la parte esta del código. Si la columna 1 está en alto es porque el valor del teclado es 4, si la columna 2 está en alto es porque el valor es 5, 6, si la columna 3 está en alto
y el signo de multiplicación si la columna 4 está en alto. Posteriormente continúo con mi otra fila, entonces coloca esta fila en alto, que es lo que continúa acá. Se activa solo la tercera fila del teclado y las demás filas se desactivan. Si la columna 1 está en alto es porque el valor es 1. Si la columna 2 está en alto, entonces el valor es 2. Si la columna 3 está en alto, entonces es porque el valor es 3. Si la columna 4 está en alto, es porque el valor es menos. O sea, el símbolo es menos. Aquí lo podemos observar. Por último, entonces se activa la última fila y también se decodifican todas las columnas de esa fila. Ya, si la fila si la fila 4 está en alto y se oprime ON, entonces es porque la columna 1 está en alto. Si se oprime el 0 es porque la columna 2 está en alto. Si se oprime el signo igual es porque la columna 3 está en alto. Y si se oprime el símbolo más es porque la columna 4 está en alto. Y eso es lo que realiza esta parte del código. ¿Sí? Por último, lo que hace la función es retornar, esto es lo más importante, retornar la variable valor, o sea, lo que se encuentra guardada en la variable valor, que va a ser obviamente el número de la decodificación, el valor de la decodificación. Entonces, cuando uno oprima un número, se va a venir acá, a esta parte de la función, va a decodificar por medio de la función y acá lo que hago luego de asignarle a la variable key la decodificación lo que la función arroje de la decodificación, entonces entra en unos condicionales. Acá siempre va a entrar al condicional ya que el número o el valor, o bueno, key, la variable key siempre va a ser distinta a 55, porque yo estoy manejando valores de 0 a 15. Acá era lo que les estaba explicando, si el valor de la variable key es 10, entonces el símbolo es ON, si es 11 es igual, si es 12 es división, si es 13 es la multiplicación, si es 14 es menos, y si es 15 pues es la suma. De lo contrario es porque se oprimió un número de 0 a 9. Esto, cada botón que se oprima será impreso en el LCD, por eso está esta parte en esta línea está este comando, LCD print, y ahí imprime el valor. Y si es un número, pues imprime el número, LCD print, lo que hay en la variable que. Y como se queda acá en un ciclo infinito, entonces pues siempre va a estar decodificando lo que el teclado haga. Y aquí pues ya se cerraría lo que sería el ciclo del void loop, que sería la programación principal. Bueno, dicho esto, entonces ya he explicado el código, voy a seleccionar la tarjeta del Arduino, voy a verificar que el programa esté bien. Acá selecciono la dirección del archivo HX. Yo tengo esta simulación en Proteus, esta simulación es pues con el Arduino Mega, y lo que les estaba explicando al principio de la asignación de los pines, entonces acá podemos observar que las filas, voy a ampliarlo un poco, acá las filas están en los pines 31, 32, 33 y 34, que serían estos pines que se ven acá. 31, 32, 33, 33 y 34 del Arduino, y las columnas que son señales de entrada, entonces están declaradas en los pines 35, 36, 37 y 38, que serían 35, 36, 37 y 38 del Arduino Mega. Este teclado, bueno, se va a ver en el LCD, lo que uno prima se va a ver en el LCD, y el LCD tiene un módulo I2C. Este módulo I2C tiene dos pines que se llaman System Clock y System Data. System Clock está conectado al pin 21 del Arduino, aquí está, son los pines de comunicación,
y el System Data está conectado al pin 20, que es este pin de acá, que también es para la comunicación entre el módulo I2C y el LCD. Entonces voy a cargar el programa que compilé en el Arduino, le doy OK y lo voy a simular. Espero un poco. Listo. Lo primero que hace es mostrar el mensaje de bienvenida. Aquí lo observamos. Y pues vamos a observar que las filas van a estar activándose y desactivándose. Y dependiendo del número que yo oprima, pues se va a activar dicha columna y se va a hacer la decodificación. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con el número 7. Acá se puede observar el 7, el 8, el 9, el símbolo de división, el 4, el 5, el 6, el símbolo de multiplicación, el 1, el 2, el 3, el símbolo de resta, el on, el 0, el igual, y solamente nos haría falta el símbolo más por ver en el LCD, pero como el LCD es de 16 caracteres, entonces no se ve. Lo que voy a hacer es parar la simulación y luego correrla de nuevo para mostrar la decodificación del símbolo de suma. Listo, entonces ya aquí se ve el símbolo de suma y se puede ver cómo se decodifica todo el teclado y se puede observar en el LCD. Con esto doy por finalizada la explicación del taller. El taller pretendía, como lo dije, pues decodificar todo el teclado y mostrarlo en el LCD y pues se hace satisfactoriamente. Muchas gracias, mi nombre es Ramiro Vázquez.